12 del día, 18 minutos. Saludo hasta ahora a el senador de Cambio Radical, David Luna, que ayer hizo parte de la réplica de la oposición en el Congreso de la República. Senador, bienvenido. Pablo, muy buenos días para usted, para toda su audiencia. Muchas gracias por esta invitación, un honor. He visto muchos comentarios en las redes sociales de las personas que han manifestado que les parece que su réplica de la oposición fue contundente, con datos, pero fue respetuosa. Cuénteme un poco qué hay detrás de esta réplica de la oposición dada ayer en el Congreso de la República. Pablo, yo creo que para decir las cosas no hay que gritar ni insultar. Las formas hay que recuperarlas en nuestro país. Y el respeto es esencial cuando de crítica se trata. Yo le dije al presidente Petro con mucho respeto, mirándolo a los ojos, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder, porque lamentablemente estamos retrocediendo en seguridad. La gente se siente insegura, particularmente en el Cauca, en norte de Santander, en Arauca. Y adicionalmente no vamos bien en la economía. Está costando mucha plata hacer el mercado, pagar los servicios públicos y la inversión está reduciendo. Y adicional a ello, me parece que era importante señalar que hay que reactivar el país y para eso propuse algunas fórmulas que creo que el gobierno puede recibir de buena manera. Del disenso se puede construir consenso, pero no sacamos nada todos los días utilizando la red de Twitter para insultar al periodismo o para insultar a la oposición y por eso le pedí al presidente mesura. ¿Qué opina de que el presidente Gustavo Petro haya iniciado pidiéndole perdón al Congreso y al país por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Me parece bien y lo valoro mucho. Era lo mínimo que tenía que hacer el presidente. Ahora, yo le dije al presidente que el perdón que se recibe en este caso de buena manera debe ir acompañado de hechos. Y esos hechos tienen que ser fundamentalmente abrir a las autoridades todos los archivos de las entidades que están involucradas en este vergonzoso escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque no se puede quedar simplemente en un discurso. Hay que pasar del discurso al hecho. Y ese perdón, que insisto yo recibo con beneplácito, debe ir acompañado de algo distinto a que se pierdan los computadores, los discos duros y por el contrario, que se le entregue a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, toda la información para que los responsables de la corrupción paguen y paguen duro además, con la extinción del dominio, más allá de lo que se robaron, con cárcel y también con perdón a la sociedad, porque este daño endémico de la corrupción no lo podemos seguir tolerando porque nos lleva al atraso. ¿Pero usted un presidente Gustavo Petro más conciliador en su discurso? Vi ayer un presidente más tranquilo, un presidente que reconoce el gravísimo error de corrupción, porque él finalmente fue elegido por el cambio, pero el cambio se está quedando en eso, en discursos, y necesitamos que se convierta en hechos. Y tercero, me parece que hizo una invitación nuevamente, por cuarta vez, a construir un acuerdo nacional. Y yo y mi partido siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero el diálogo es importante entender, se da entre personas que piensan distinto y cuando se piensa distinto, en cada lado hay que ceder para beneficiar a la ciudadanía. Es el caso de la reforma a la salud. Todos sabemos que a las EPS hay que meterlas en cintura, pero las EPS hacen una labor importante en la auditoría del control de los recursos que se le deben entregar a los hospitales y a las instituciones prestadoras. Hay que pensar en el paciente, en los médicos, en las enfermeras, en este caso, para mejorar un sistema que es bueno, no lo podemos negar y de esa base hay que arrancar, pero que necesita mejoras. Hay una crítica que ha recibido la oposición y también los congresistas en el Congreso que tiene que ver con la falta de trámite de los proyectos que ha presentado el Gobierno Nacional. Senadora, ¿a usted qué proyectos le parecen importantes en estos 2 años que quedan que pueda presentar el Gobierno? Pablo, dos cosas al respecto. Lo primero es que el Congreso es independiente y autónomo y a nosotros no nos toca bajo ninguna circunstancia aprobar todo lo que presenta el gobierno. Yo lo dije desde el día uno, hago oposición pero no daño. Lo que está bien hecho lo acompaño, lo apruebo, pero lo que no, lo voto negativo, porque de eso se trata la democracia.
Ahora, dicho eso, me parece que el gobierno debería tratar de concertar, literalmente concertar, uno, una estructural reforma a la salud para mejorar unas cosas, pero para mantener otras. Y dos, lo más importante, que no es un proyecto de ley, que simplemente es una decisión, respetar la libertad de prensa. Acá no se puede seguir atacando a los medios de comunicación cuando denuncian, porque es que esa es su labor. Una de las patas de la democracia, de las que soportan la democracia, es la libertad de prensa y por eso le dije ayer al presidente, respete. Quiero preguntarle también sobre las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro a los senadores, a los representantes, a la Cámara, al Congreso en general. ¿Ustedes cómo han tomado estas críticas? Pero también ver ayer un presidente que le pedía perdón al pueblo por el escándalo, pero también lo hacía para ustedes, los representantes del pueblo. Mire, la humildad es pieza fundamental de la política. Si uno no tiene humildad para recibir las críticas, no tiene capacidad para gobernar. Si el presidente ha criticado al Congreso por algunas cosas que considera son negativas, bienvenidas esas críticas. Ahora, también es importante tener la capacidad de responder y explicar sobre ello. Yo creo que el Congreso actúa bien cuando toma determinaciones, no siguiéndole al gobierno todo lo que quiere hacer en la ciudadanía, en las calles, hay, digamos, un comentario y es que al presidente no lo dejan gobernar. No, eso no es cierto. Por ejemplo, desde nuestro lado de la oposición se le han entregado muchas herramientas, pero el presidente dice que su gobierno es eficiente y eso se cae por sí solo. Este gobierno dejó perder los Juegos Panamericanos. Este gobierno tiene la más baja ejecución presupuestal. Este gobierno tiene el más bajo recaudo tributario. Eso tienen que también entenderlo, mejorarlo y resolverlo. Senador, vamos llegando al final de esta charla, pero hay temas destacados que tienen que quedar ayer del Congreso. La conciliación con la que inició el presidente Gustavo Petro, pero también el respeto que hubo de algunos de ustedes en la réplica de la oposición. Háblese de usted, háblese del representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Y yo sí creo que ese respeto que se vio ayer, tanto en el discurso como en la réplica, es fundamental para algo que muchos hablan en la política y que es clave para el país, y son los acuerdos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No solamente en la política, la gente en las tiendas, en los supermercados, en las carreteras quiere acuerdos. Y yo creo que, por ejemplo, vale la pena ponerse de acuerdo en que los grupos al margen de la ley pueden sentarse a una mesa de negociación para hacer la paz, pero mientras tanto no se le puede amarrar las manos y los pies a la fuerza pública para que proteja a la sociedad civil. Hay mucha preocupación en materia de seguridad y yo creo que el presidente tiene que entenderlo. En segundo lugar, yo siento que el respeto es esencial. Vuelvo y termino con lo que comencé. Para decir las cosas no hay que criticar, ni que insultar, ni que gritar. Usted puede decirlas en tono menor, con respeto, pero con contundencia. Mi discurso estuvo acompañado ayer de respeto, pero de evidencia sobre todo, de cifras que son irrefutables y que demuestran que hay cosas que están saliendo mal y que merecen que trabajemos todos para mejorarlas. Me deja hacerle una de esas preguntas difíciles que tiene que ver con lo que viene en el país, porque mire, quedan 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted, senador, se ha vuelto una voz importante en términos de oposición, en las réplicas que se hacen en el Congreso, y ya empieza uno a pensar, por ejemplo, qué va a pasar en 2 años cuando haya nuevamente elecciones. ¿A usted le gustaría aspirar a la presidencia? Sí, por supuesto. Yo llevo 27 años en el servicio público, más de la mitad de mi vida, me he preparado para eso toda la vida, pero no tengo una obsesión. Yo lo que creo es que acá hay que trabajar por puntos en los cuales nos pongamos de acuerdo para mejorar el país. Uno, la seguridad. Dos, mejorar la economía para que la gente le alcance la plata. Y tres, lograr que la agricultura, que el campo sea esencial para luchar contra el hambre. Si en ese momento hay, digamos, interés también por parte de los ciudadanos, este nombre puede ser puesto a consideración, pero no es una obsesión. ¿Qué cree usted que va a pasar en estos 2 años? ¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro tiene tiempo aún? Ayer lo decían los analistas, son 2 años en los que puede tramitar ciertos proyectos importantes para el país. ¿Cree que puede darse ese trámite legislativo? Pablo, yo creo que si el presidente se dedica a gobernar, a liderar,
a resolver los problemas de los colombianos, que es lo que verdaderamente importa, en estos 2 años se puede hacer muchísimo. Y se puede hacer muchísimo básicamente porque hay tiempo y hay recursos. Ahora, yo le pediría al presidente que reflexione. Por ejemplo, presentar una nueva reforma tributaria es la peor equivocación. A la gente no le está alcanzando la plata, inclusive en muchos casos para pagar los impuestos. Entonces, ahí es necesario que exista algo que se denomina sentido común. Yo le pediría al presidente, aproveche estos 2 años, es tiempo suficiente y puede lograr sacar adelante temas que resuelvan los problemas de los colombianos. Ayer el presidente Gustavo Petro decía, la corrupción no tiene tinte político, porque él decía, Olmedo López es de izquierda, es de las bases de izquierda, y pues es sinónimo de corrupción en el país. Por eso él dice, no hay tintes políticos en la corrupción del país. La corrupción, dice él, ha trascendido todo en Colombia. Desde Cambio Radical, usted hace parte de Cambio Radical también, por supuesto que ha habido hechos de corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre la corrupción del país que está desangrando a los colombianos? Mire, la corrupción es el más grave problema que tiene Colombia y para resolverlo, creo yo, hay que hacer dos cosas. Ser implacables con los ladrones, con los bandidos que se tumban la plata de los colombianos, con cárcel, pero con extinción del dominio más allá de lo que se roban. Pero otra cosa que es todavía más importante y es recuperar los valores y la enseñanza de familia, de colegio, de universidades, de sociedad. Nosotros tenemos esa herencia maldita del narcotráfico, donde se piensa que se puede la gente hacer rica de un día para otro. Y muchos llegan a la política para eso. A los ciudadanos nos toca ser muy cuidadosos en saber escoger quiénes son los que tienen trayectoria limpia. Pero más aún, nos toca ser mucho más cuidadosos en sancionar socialmente al que se cuela en un bus, al que se vuela un semáforo, al que no paga una multa, al que se cree muy inteligente robándose un producto de un supermercado. Creo que llegó el momento de hacer un pacto colectivo, evidentemente sin ideologías de por medio, porque este Sí. problema nos está desangrando. Senador David Luna, de Cambio Radical, gracias por estos minutos en Noticias Caracol Ahora. Pablo, muchas gracias a usted por esta invitación. Un honor poderlo acompañar en la mañana de hoy.